Te lo voy a contar tal cual pasó, sin adornos. Todo se fue al carajo el día que encontré un test de embarazo en el fondo del cajón del baño. Pero no te equivoques, no lo encontré buscando pruebas, ni revisando nada. Fue de casualidad, buscando una crema para la cara que me había recomendado el dermatólogo. Saqué una caja, luego otra, y al mover una bolsa de plástico, ahí estaba. El test. Usado. Y positivo. Me quedé mirándolo como si fuera una bomba. A ver, no por el hecho de que estuviera positivo, sino por lo absurdo del asunto. Marta, mi mujer, llevaba 3 años con el DIU puesto, y los dos estábamos más que de acuerdo en no tener más hijos. Tenemos uno, Leo, que acaba de cumplir 6. Ninguno de los dos quería repetir la experiencia de los primeros meses sin dormir, sin tiempo para nada, con las peleas constantes por quien cambiaba el siguiente pañal. Estábamos bien con uno. Estábamos seguros. Así que ahí estaba yo, en el baño, con un test de embarazo que no cuadraba con absolutamente nada. Y no me hice el loco. No pensé será antiguo. No soy tonto. Era de una marca que yo mismo compré hace años cuando estábamos intentando tener a Leo. Y la caja estaba recién abierta. De esas que no acumulan polvo. De esas que no llevan ni una semana en el armario. No dije nada. No por cobarde, sino porque en ese momento me vino una mezcla de sensaciones que no supe manejar. Dudas, miedo, cabreo. Me lo guardé, lo envolví en papel higiénico como si fuera un cadáver y lo volví a meter donde estaba. Cerré el cajón, salí del baño y me senté en el sofá con el corazón dándome golpes en el pecho. Marta estaba en la cocina, hablando por WhatsApp, riéndose bajito. Lo típico. Ella tiene un tono especial cuando escribe con su amiga Clara. Siempre ha sido así. Pero esa noche, no sonaba a Clara. No sé explicarlo. Era una risa más, nerviosa. No alegre, no natural. Una risa forzada, de alguien que está tratando de mantener una conversación que no debería tener. Cuando se dio cuenta de que la estaba observando, dejó el móvil boca abajo y me preguntó. ¿Qué te pasa? ¿Estás blanco? Nada, cosas del curro, respondí. Porque claro, ¿qué coño le iba a decir? Oye, encontré un test de embarazo positivo que no puede ser mío, ¿me explicas? ¿Así, en frío? No. Y aquí viene lo más jodido, después de eso me pasé 3 días actuando normal. Pero cuando digo normal, es que hasta cociné su tortilla de patatas favorita, hice la compra sin protestar y hasta me ofrecí a recoger a Leo del cole. No por amor, sino por culpa. Por una culpa que no entendía, pero que estaba ahí. Como si yo hubiera sido el que metió ese puto test en el cajón. La paranoia empezó a crecer en silencio. Me fijaba en todo. En cómo se vestía para salir, en cuanto tardaba en contestar cuando le hablaba, en las noches que decía estar demasiado cansada para follar. Y ojo, no hablo de celos. Hablo de disonancia. Porque Marta no era así. Marta era directa. Si algo no iba bien, lo decía. Si estaba mosqueada, se notaba. Pero ahora, era todo como una obra de teatro mal montada. Al cuarto día me puse a ordenar unos papeles del despacho. Nada importante, cosas del banco, facturas antiguas, esas mierdas. Pero se me ocurrió mirar una carpeta que llevaba tiempo sin abrir, la de salud. Esa donde metemos todo lo del médico, vacunas, recetas, informes. Y ahí estaba, sin esconder nada, como si no importara, una hoja blanca del centro de salud con su nombre y fecha. Prueba de embarazo. Positiva. Hecha la semana anterior. Confirmación para seguimiento ginecológico. Ni una nota escrita a mano. Ni un hablar con Andrés. Nada.
Me senté en la silla y me quedé ahí un rato largo. Creo que fueron 40 minutos. Sin moverme. Pensando. Intentando entender. ¿Podía haber una explicación lógica? ¿Podía haber un error? ¿Un fallo del test, una confusión? ¿Estaba loca? ¿Estaba embarazada y no me lo había dicho por miedo? Pero no, tío. No era eso. Era algo mucho más jodido. Lo supe sin que nadie me lo dijera. Como cuando sabes que has perdido algo, aunque todavía no lo hayas buscado. Esa noche dormimos en la misma cama. Ella de espaldas. Yo mirando al techo. El aire olía distinto. Como cuando va a llover. Como cuando sabes que algo gordo va a pasar. Y eso que todavía no sabía nada. No tenía pruebas, ni certezas. Solo un test. Una hoja. Y el presentimiento más frío que he sentido en mi vida. La mañana siguiente fue extrañamente silenciosa. Desayunamos sin hablar mucho, solo lo justo para que Leo no notara nada raro. Marta metió el pan en la tostadora, se sirvió café y no me miró ni una sola vez. Yo fingí revisar correos en el móvil, pero en realidad lo único que hacía era estudiar sus movimientos. Cuando salió por la puerta con su bolso al hombro y un nos vemos luego automático, supe que no podía seguir haciéndome el tonto. Esperé a que Leo se fuera con su abuela, le di un beso en la frente y le dije que esa tarde lo recogería yo. En cuanto cerré la puerta, fui directo al cajón del baño. Saqué el test, lo envolví en una bolsa, lo metí en la mochila y salí de casa sin rumbo claro, solo con la idea fija de que tenía que hacer algo con eso, con ese objeto que había puesto patas arriba todo lo que creía estable. Caminé por el barrio durante más de una hora, sin pensar demasiado. No soy de esos que tienen amigos a los que contarles este tipo de cosas. Los pocos que tengo están ocupados con sus propios líos, y no me veía llamando a nadie para soltarles oye, creo que mi mujer está embarazada de otro. Así que terminé haciendo lo que más odiaba, me metí en un bar cualquiera, pedí un café con leche, saqué una libreta vieja que siempre llevaba encima y escribí, como si al ponerlo en papel todo fuese a tener más sentido. Marta está embarazada, pero no puede ser mío. Punto. Y nada más. No había más que decir. Solo eso. Esa frase encerraba toda la mierda. Volví a casa y me pasé la tarde entera dándole vueltas a cómo averiguarlo. Tenía que saber la verdad, pero sin preguntárselo directamente, porque si lo negaba, si me salía con evasivas, no tendría manera de comprobar nada. Necesitaba pillarla en algo, algo concreto, algo que no pudiera rebatir. Pensé en seguirla, en espiarla, en revisar sus cosas, pero todo eso me parecía una película ridícula. No era mi estilo. No me gustaba esa idea de convertirme en un detective. Sin embargo, la alternativa era quedarme quieto esperando que ella soltara la bomba, y eso no iba a pasar, no como la conozco. Al día siguiente me presenté en su centro de salud. Me inventé una excusa sobre una receta que se había perdido y pedí hablar con la administrativa. Le di el nombre de Marta, su fecha de nacimiento, todo lo que pidieron. Me dijo que no podía darme información médica de otra persona, que estaba prohibido. Obvio. Me fui con la misma cara con la que entré. Pero al menos lo intenté. Ahora tenía claro que no iba a obtener ninguna respuesta fácil. La noche siguiente Marta dijo que tenía una cena con unas compañeras del instituto. Lo soltó de forma casual, como quien dice voy al súper, y me pidió que me encargara de Leo. Asentí sin hacer preguntas, pero tomé nota mental de la hora a la que se fue y de cómo se había vestido. No era ropa de trabajo. Era ese vestido negro que solo se ponía para ocasiones especiales, el que siempre dice que la hace ver más delgada. Se pintó los labios, se echó perfume, y cuando me dio un beso en la mejilla antes de salir, le noté un leve temblor en las manos.
Fingí no darme cuenta. Le deseé que lo pasara bien y cerré la puerta tras ella como si nada. Esperé una hora. Dejé a Leo dormido, cogí el coche y fui hacia el centro, pero no al restaurante donde dijo que estarían, sino a un sitio donde ya había estado. Había un bar en la calle Orense que me sonaba. No por haber ido yo, sino porque Marta una vez me mencionó que un compañero suyo insistía en quedar allí porque vivía cerca. Ese detalle se me había quedado grabado. Aparqué mal, me bajé y me senté en una terraza con buena vista a la entrada. No tenía pruebas, ni siquiera una pista real, solo intuición. Pero algo me decía que esa noche no iba a cenar con ninguna compañera. Pasaron 40 minutos. Empezaba a sentirme ridículo cuando vi aparecer un coche gris oscuro. Se bajó ella. No sola. Con un tío. No un amigo, no un compañero, no un conocido. Un tío que le cogió la mano antes de cruzar la calle. Un tío que, cuando entraron al bar, la agarró por la cintura como si lo hiciera todos los días. Me quedé quieto, congelado, sin mover un músculo. No tenía cámara en ese momento, ni ganas de fotos. No necesitaba pruebas. Lo estaba viendo con mis propios ojos. La forma en que se reían, la confianza de los gestos, la manera en que ella miraba a su alrededor antes de besarle cerca del cuello, como si le gustara el riesgo. Esa Marta no era la que dormía conmigo todas las noches. Me levanté sin pensarlo. Crucé la calle. No me acerqué a ellos. Solo pasé por la puerta del bar, los vi bien, de cerca, y seguí caminando. No me vieron. O si lo hicieron, fingieron no hacerlo. No me importaba. Ya estaba hecho. El nudo que llevaba días sintiendo en el pecho se convirtió en una losa. No de rabia, todavía no. Era otra cosa. Decepción. Vergüenza. Me sentí estúpido, engañado, como si hubiera vivido los últimos meses en una versión falsa de mi propia vida. Me metí en el coche y no encendí el motor. Solo me quedé allí, con la frente apoyada en el volante, respirando como si me hubieran partido el alma por la mitad. Cuando volvió a casa, 3 horas más tarde, me encontró en el salón viendo una película con Leo. Fingí una sonrisa, la misma que puse tantas veces durante esos días. Me dijo que la cena estuvo bien, que había reído mucho. Se duchó, se puso el pijama y se metió en la cama. Yo me quedé en el sofá hasta muy tarde. No porque no pudiera dormir, sino porque no quería hacerlo al lado de alguien que ya no reconocía. No dije nada esa noche. No al día siguiente. Esperé. Porque ahora sí tenía una certeza. Y si iba a enfrentarme a ella, iba a hacerlo con la seguridad de saberlo todo. Absolutamente todo. La confrontación no fue planeada, pero llevaba tanto tiempo acumulando dentro que en cuanto encontré el momento, me salió sin control. Pasaron 4 días desde aquella noche en la que la vi entrar con él al bar. 4 días fingiendo que todo seguía igual, compartiendo comidas, rutinas y silencios con una mujer que ya no podía mirar sin sentir una mezcla de rabia y desprecio. Intenté mantenerme frío, pensar con cabeza, preparar las palabras adecuadas, pero la verdad es que no hay manera ordenada de decirle a alguien que sabes que ha destrozado tu vida. Todo ocurrió un jueves, cuando volvió del trabajo antes de lo habitual. Yo estaba en la cocina sirviéndome un vaso de agua y Leo jugaba en su habitación con unos coches. Marta entró sin saludar, dejó el bolso sobre la mesa y se quitó los zapatos con un suspiro largo. No sé qué me hizo hacerlo justo entonces, quizá fue la naturalidad con la que actuaba, como si nada hubiese pasado. Le dije que necesitábamos hablar. Ella levantó la vista, cansada, y me preguntó de qué. Yo respondí con una calma que ni yo mismo entendí que tuviera. Del embarazo, le dije. Se quedó inmóvil unos segundos, lo justo para que se le escapara una mínima contracción en la mandíbula.
Luego intentó recomponerse y preguntó qué pasaba con eso, como si no supiera de qué estaba hablando. Le dije que había encontrado el test, que había visto el informe del centro de salud y que no hacía falta que me mintiera más. Entonces bajó la mirada y apoyó las manos en la encimera. Iba a decírtelo, murmuró, casi sin voz. Le pedí que lo hiciera ahora. Que hablara. Que me dijera todo. Quise que saliera de su boca, sin rodeos. Que no me tratara como a un idiota. Al principio, intentó dar vueltas. Dijo que había sido un error, que no sabía cómo había pasado, que estaba confundida. Yo solo la miraba. Quería que se ahogara en su propio silencio. Entonces, por fin, lo soltó. Dijo que llevaba unos meses viéndose con un compañero del instituto, que no fue algo planeado, que empezó poco a poco, que no lo buscó. Cada palabra era un golpe. Intentó justificarlo diciendo que se había sentido sola, que nuestra relación estaba apagada, que necesitaba sentirse viva. Le respondí que todo eso podía habérmelo dicho antes de meterse en la cama con otro. Ella se defendió con frases vacías, diciendo que no quería hacerme daño, que no sabía cómo parar lo que había empezado. La interrumpí y le pregunté si el hijo era suyo. No respondió. Solo se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no de las sinceras, de las que salen por culpa, no por tristeza. Entonces supe la respuesta sin que abriera la boca. La rabia me subió de golpe, pero no la grité. No me moví. Me limité a decirle que lo que más me jodía no era el sexo, ni siquiera el embarazo, sino la normalidad con la que había seguido cada día, como si nada. Que se levantaba, me daba un beso en la mejilla, preparaba el desayuno y luego se iba a su instituto a seguir con su teatro. Le recordé que me había mentido en la cara cuando le pregunté cómo estaba, que me había hecho sentir culpable por sospechar. Ella lloraba y decía que no quería perderme, que aquello había sido un error, que estaba dispuesta a arreglarlo. Le pedí que definiera qué significaba arreglarlo, porque ya no veía forma posible de hacerlo. Le pregunté si pensaba abortar, si pensaba seguir con el embarazo, si pensaba irse con él. Dijo que no sabía nada aún, que estaba perdida, que necesitaba tiempo. Le dije que el tiempo ya lo había tenido, que llevaba meses tomando decisiones a escondidas y que ahora me tocaba decidir a mí. En ese momento Leo entró corriendo al salón con un dibujo en la mano, feliz, pidiéndome que lo mirara. Marta se secó las lágrimas rápido y fingió una sonrisa, mientras yo trataba de controlar la voz para no delatar el temblor. Cogí el dibujo y le dije que era precioso, que después lo pegaríamos en la nevera. Marta se excusó y fue al baño. Yo me quedé allí, con el niño, sintiendo una mezcla de ternura y rabia que me desbordaba. Cuando ella volvió, se encerró en el dormitorio y no salió hasta la noche. A las 10, después de acostar a Leo, entré en la habitación. Ella estaba sentada en la cama, con el rostro hinchado de tanto llorar. No había encendido la luz. Le dije que iba a ser claro, o me decía si seguía con ese hombre o lo dejaba todo en ese mismo momento, o mañana mismo llamaría a un abogado. Me pidió que no hiciera nada impulsivo, que al menos esperara unos días. Le dije que no estaba siendo impulsivo, que llevaba tiempo tragando. Entonces dijo algo que me terminó de romper. No quiero dejarte, pero tampoco quiero dejarle. Me eché a reír, no de humor, sino de incredulidad. Le pregunté si entendía lo que acababa de decir, si se daba cuenta de lo miserable que sonaba. Intentó acercarse, tocarme el brazo, pero la aparté. Le dije que ya había tomado una decisión por los dos, que no pensara que iba a quedarme a su lado viendo cómo resolvía su dilema sentimental. Que yo no era su reserva emocional. Salí de la habitación y dormí en el sofá. No pegué ojo en toda la noche. A eso de las 4 me levanté y fui a la cocina a fumar, aunque había dejado el tabaco hacía años. Necesitaba hacer algo,
lo que fuera, para no pensar. Me miré al espejo del microondas y no me reconocí. Tenía los ojos rojos, la cara demacrada y una expresión que nunca había tenido. No sabía si odiarla o si odiarme por no haber visto las señales. En ese momento oí pasos. Era Marta. Se acercó despacio, sin decir nada. Me pidió que habláramos de nuevo, que no lo hiciera más difícil. Le contesté que lo difícil ya lo había hecho ella, que lo único que quedaba era asumirlo. Me dijo que iba a contarle todo al otro, que necesitaba saber que iba a hacer él también. Le respondí que eso me daba igual, que en esta casa ya no había sitio para los dos. Ella empezó a llorar otra vez, diciendo que yo estaba siendo cruel, que la estaba castigando cuando en realidad ella era la que más sufría. Le recordé que no tenía derecho a decir eso, que no podía ponerse en el papel de víctima después de meses de mentiras. Le dije que había arruinado lo único que me importaba, que incluso si lo nuestro no iba bien, lo mínimo que le pedía era respeto. Me preguntó si había alguien más, si yo tenía a otra mujer, como si eso fuera a equilibrar la balanza. Le dije que no, que ojalá la tuviera, porque así todo esto dolería menos. Se quedó callada, me miró durante unos segundos y dijo que se iría a dormir a casa de su hermana. Le respondí que hiciera lo que quisiera, que ya no tenía que darme explicaciones. Recogió un par de cosas, las metió en una bolsa y se fue sin mirar atrás. Cuando escuché la puerta cerrarse, sentí un alivio breve, casi imperceptible, seguido de un vacío enorme. No había ruido en casa, solo el tic-tac del reloj de la cocina. Me serví un vaso de vino y me senté en el suelo. No lloré. No podía. Era como si las lágrimas no encontraran salida. Me quedé allí hasta que empezó a amanecer, con la cabeza llena de imágenes que no quería recordar. Al amanecer me levanté, preparé el desayuno de Leo y cuando bajó a la cocina, le dije que su madre había tenido que salir temprano. Le sonreí lo mejor que pude, intentando que no notara la tensión. Luego lo llevé al colegio y me fui al trabajo, como si nada hubiera ocurrido, aunque todo lo que conocía se hubiese derrumbado la noche anterior. No me levanté con un plan claro, pero sí con una determinación que hasta entonces no había sentido. El dolor ya no era lo que marcaba mis días, ahora había una necesidad de actuar, de devolverle algo de la mierda que me había tragado durante semanas. No pensaba hacer una escena, ni rogar explicaciones, ni suplicar por una vuelta atrás. Lo que quería era que sintiera al menos una parte del vacío que había dejado en mí. No por venganza teatral, sino por justicia simple. Porque si alguien decide romperte la vida sin avisar, lo mínimo que merece es ver cómo reaccionas. Lo primero que hice fue pedir cita con un abogado, sin consultarlo con nadie, sin contarlo a ningún amigo ni familiar. Sabía que en cuanto empezara a hablar con alguien, todo se volvería más confuso. Fui al despacho esa misma tarde, llevé la documentación básica, expliqué lo del hijo, lo de la infidelidad, y dejé claro que no quería pelear por cosas materiales pero sí proteger a Leo. El abogado tomó nota, me explicó los pasos, y me dejó claro que el embarazo de otro hombre podía tener peso en el proceso. Me dijo que no hiciera movimientos bruscos, que no la echara de casa, que lo importante era demostrar estabilidad para no perjudicar la custodia. Salí de allí con una carpeta y una cita para la semana siguiente. Volví a casa y empecé a recoger cosas mías. No para irme, sino para organizar lo que de verdad me pertenecía. Saqué ropa del armario, guardé documentos personales, cerré con llave el cajón donde guardo mi pasaporte y algunas cosas de valor. No sabía cuándo ni cómo ella volvería, pero tenía claro que no le iba a dar la opción de instalarse de nuevo como si aquí no hubiera pasado nada. Esa noche cené solo. Leo estaba en casa de su abuela porque tenía excursión al día siguiente y ella lo llevaría directo. El silencio era espeso. No había mensajes de Marta, ni llamadas. Ni una disculpa.
Ni una explicación más. Nada. Lo único que sabía era que estaba con su hermana, aunque para mí eso ya no tenía ningún valor. Al día siguiente me tomé un café en el bar de siempre, y cuando estaba a punto de irme, entró David, un compañero del colegio de Leo. Nos saludamos y se sentó a mi lado. Le noté incómodo, como si quisiera decir algo pero no supiera cómo. Después de un rato me soltó que había visto a Marta hacía unos días con un tipo en una cafetería del centro, que no quería entrometerse, pero que el abrazo y la forma en que se miraban no parecían de dos amigos. Le agradecí sin decir mucho más. Por dentro me hervía la sangre al saber que la historia era conocida para otros antes que para mí. Me fui de allí con la decisión de dar el siguiente paso. Al volver a casa me senté frente al ordenador y redacté una carta. No un email, ni un mensaje de WhatsApp. Una carta impresa, firmada, directa. No con insultos ni amenazas, sino con datos concretos, la fecha en la que vi el test, el día que la vi con él, el momento en que me confesó todo. Le dejé claro que no iba a consentir que esa situación se normalizara, que ya había contactado a un abogado, que empezaría los trámites de divorcio, y que si quería tener algún tipo de acuerdo civilizado, lo mínimo era que me diera una respuesta clara en menos de una semana. Pegué la carta con cinta adhesiva a la puerta del dormitorio, sabiendo que si regresaba, no podría evitar leerla. 2 días después, sin aviso previo, Marta volvió a casa por la mañana. Me encontró en la cocina, leyendo el periódico mientras tomaba el segundo café del día. Me saludó en voz baja, como si esperara que le gritara o la echara a empujones. Yo solo la miré, señalé la carta que seguía en la puerta, y le dije que no íbamos a hablar hasta que la leyera entera. Entró, cerró la puerta, y se quedó dentro casi una hora. Cuando salió, con la carta en la mano arrugada de tanto apretarla, se sentó frente a mí y no habló durante unos minutos. Me pidió que la escuchara. Le dije que no estaba para discursos, que lo único que necesitaba era una respuesta concreta a todo lo que ya sabía. Me dijo que había cortado con el otro hombre, que él se había enterado del embarazo, que no quería hacerse cargo de nada y que había desaparecido. Me aseguró que se sentía perdida, que lo había hecho todo mal, y que lo único que quería era no perder a su hijo, ni a mí, ni a Leo. Le dije que ya había perdido todo. Que no quedaba nada por salvar entre nosotros. Intentó justificarse una vez más, volvió con el discurso de que no era feliz, que se sentía invisible, que había buscado cariño fuera porque en casa se sentía sola. Le pregunté si alguna vez se detuvo a pensar cómo me sentía yo, si alguna vez creyó que yo también estaba agotado, pero que jamás se me ocurrió buscar fuera lo que no encontraba dentro. Le dije que lo que más me dolía no era su traición, sino su cobardía. Su manera de mentirme durante meses con la cara bien alta, de hacer planes con nuestro hijo mientras tenía otra vida en paralelo. Me miró sin saber qué contestar. Se levantó, fue al baño, y cuando volvió, me dijo que se iría de nuevo. Le respondí que eso era lo único sensato que había dicho en semanas. Esa tarde hablé con el abogado y le dije que siguiera adelante. Le enviamos el primer burofax al correo de Marta con el inicio del procedimiento. Empecé a dormir en el cuarto de Leo cuando él no estaba, y cuando estaba, me quedaba en el sofá. Cada vez que la veía recoger más ropa, más papeles, más cosas de su parte del armario, sentía una mezcla de alivio y tristeza, pero no por perderla a ella, sino por perder la familia que creía tener. Una familia que ya no existía. A los ojos de Leo intenté mantenerlo todo lo más normal posible. Le dije que mamá iba a quedarse una temporada en casa de su hermana, que tenía que trabajar mucho y necesitaba descansar. No era verdad, pero él no necesitaba saber más. Marta me pidió verla de vez en cuando. Le dije que no iba a impedírselo, pero que no volviera a entrar en casa sin avisar. Aceptó sin discutir. Las semanas siguientes fueron raras. Yo trabajaba,
recogía a Leo, cocinaba, hacía lo que había hecho siempre, solo que ahora con el estómago en tensión constante. Había días en los que me levantaba con fuerzas y otros en los que no podía ni mirarme al espejo. Empecé a salir a correr por las mañanas, más por despejarme que por salud. Cada kilómetro me ayudaba a pensar menos. Una noche, mientras ordenaba unos papeles, encontré una foto de hace 4 años, en la playa, los tres. Yo con la barba más corta, Leo más pequeño, Marta con gafas de sol y el brazo sobre mi hombro. La rompí sin pensarlo y la tiré al cubo sin remordimiento. No sé en qué momento exacto me sentí libre, pero un día, sin motivo especial, me desperté y me di cuenta de que ya no la esperaba. Que no me importaba si llamaba o no, si se arrepentía o no. Que por fin, después de tanto, empezaba a recuperar algo que no sabía que había perdido mucho antes de todo esto, mi paz. La historia con Marta no estaba cerrada legalmente, pero emocionalmente, para mí, ya estaba muerta. Y lo único que quedaba era asegurarme de que su final fuera limpio. Porque si alguien decide irse, está bien. Pero no a escondidas. No dejando una bomba en tu baño con forma de test positivo. Lo que vino después no fue una etapa tranquila ni ordenada, pero tampoco fue caótica como había imaginado. Fue algo diferente, una especie de transición seca, en la que lo único que me mantenía firme era la rutina y una idea cada vez más clara de que esto no iba a terminar en silencio. Marta intentó mantener contacto, primero de forma torpe, con mensajes sin peso, preguntando por Leo, por mi estado, por si necesitaba algo de la casa. Respondí solo cuando se trataba del niño, evitando todo lo demás. Durante una semana insistió con que podíamos hablar en persona, que le daba igual si era en una cafetería, en la puerta del colegio o donde yo quisiera. Le respondí que todo lo que tenía que decir estaba en manos del abogado. Se ofendió, por supuesto, y me mandó un mensaje largo lleno de reproches disfrazados de preocupación. No contesté nada. Lo borré directamente. Empecé a darme cuenta de que su objetivo ya no era entender ni explicar nada, sino mantenerse cerca lo suficiente como para que yo no rompiera todo. Quería seguir ahí, flotando alrededor, por si acaso le daba por perdonarla o cambiar de idea. No iba a pasar. Una tarde, recogiendo a Leo del colegio, me crucé con Clara, la amiga de Marta. La saludé por compromiso, pero se acercó y me pidió hablar un momento. Le dije que no era el lugar, pero insistió. Me preguntó cómo estaba, con ese tono neutro que usan las personas cuando quieren saber si ya explotaste o todavía te estás conteniendo. Le dije que estaba como cualquiera estaría después de una traición. Asintió y me soltó que no quería meterse, pero que llevaba semanas sintiéndose mal por haber sabido ciertas cosas y no haberme dicho nada. Le pregunté si se refería a lo del embarazo, a la infidelidad o a la doble vida que Marta llevaba desde hace meses. Me miró con culpa y bajó la voz. Me dijo que Marta había empezado con ese tipo en una reunión del instituto, que al principio todo parecía una tontería, algo pasajero, pero que después la cosa se volvió más seria. Le pregunté si había conocido al tío, y me dijo que sí, que lo había visto un par de veces, que no entendía qué le veía. Me contuve para no decirle que yo tampoco entendía qué veía en él si ya tenía una familia entera en casa. Clara me pidió que no pensara mal de ella, que no era cómplice, que simplemente no supo cómo decirme algo tan delicado. Le respondí que no necesitaba su confesión ni su arrepentimiento, que ya no había nada que salvar ni que aclarar. Se fue con cara triste, como si de verdad le doliera. No me importó. Lo que sí me importaba era Leo. Estaba empezando a hacer preguntas más incómodas. Me decía que por qué mamá no dormía en casa, que cuando íbamos a ir los tres al parque otra vez, que por qué ya no hacíamos pizza los viernes. Le respondía con la mayor neutralidad posible, sin cargar contra Marta ni mentirle. Le dije que papá y mamá necesitaban un tiempo separados para pensar,
que a veces los mayores también se confunden y tienen que parar un poco para entender las cosas. Me preguntó si íbamos a vivir separados para siempre. Le dije que no lo sabía, pero que él no tenía la culpa de nada y que íbamos a estar con él siempre. Se quedó callado y luego me abrazó fuerte. Fue uno de los momentos más duros, no porque me rompiera por dentro, sino porque entendí que este tipo de dolor no se borra, solo se gestiona. Una semana después, Marta me pidió vernos. Me escribió que no era para hablar de nosotros, que no iba a suplicar nada, solo que necesitaba contarme algo. Acepté con la condición de que fuera en un sitio público. Quedamos en una cafetería de una calle tranquila, un sitio al que nunca habíamos ido juntos. Llegó puntual, sin maquillaje, con cara de cansancio y una bolsa en la mano. Se sentó frente a mí y empezó a hablar sin rodeos. Me dijo que el tipo con el que estaba desapareció del mapa cuando le habló del embarazo, que intentó localizarlo por todos los medios pero que no hubo respuesta. Que ni siquiera había querido reunirse con ella una última vez. Me preguntó si me parecía justo que se quedara sola en ese proceso, si yo creía que era correcto que él se lavara las manos. Le respondí que no era mi problema, que ese hijo no era mío, que ella fue quien eligió a ese hombre y que ahora debía afrontar las consecuencias. Me dijo que no quería que Leo creciera con una hermanastra sin vínculos ni visitas, que no quería construir dos mundos separados. Le pregunté si ahora le preocupaba eso, si no pensó en nada de eso cuando se acostaba con otro. Bajó la mirada, respiró hondo y sacó un sobre de la bolsa. Me lo dio sin decir nada más. Lo abrí ahí mismo. Era un documento firmado por ella donde renunciaba a cualquier reclamo económico sobre mí en caso de divorcio, reconociendo su responsabilidad por infidelidad. Era algo simbólico, porque el abogado ya tenía todo controlado, pero lo interpreté como un gesto de rendición. Le dije que tomaba nota y que agradecía que al menos esa parte no fuera un problema. Se levantó, me miró sin decir nada más, y se fue. El resto del día lo pasé haciendo lo único que me ayudaba, avanzar. Llamé al abogado para confirmar la entrega del documento, hablé con mi jefe para ajustar horarios y pasar más tiempo con Leo, hice la compra semanal y limpié la casa como si estuviera preparándome para una inspección. No como terapia, sino porque necesitaba recuperar el control de las cosas mínimas. Empecé a planificar los próximos meses sin incluir a Marta en ningún punto. Pensé en cambiar el colchón, la mesa del comedor, hasta las cortinas. No porque ella las hubiera elegido, sino porque ya todo lo que tocaba tenía una historia que quería borrar. No iba a reconstruir nada con parches. Si iba a rehacer mi vida, iba a hacerlo sin dejar ni una esquina contaminada. Una noche, Leo me pidió dormir conmigo. Me dijo que había soñado que mamá se iba para siempre y que yo no lo dejaba ir a despedirse. Le dije que eso no iba a pasar, que siempre podría verla, que no tenía que preocuparse. Me abrazó y me preguntó si yo estaba triste. Le dije que un poco, pero que los adultos también lloran a veces y que no pasa nada. Me miró serio y me dijo que él me quería aunque mamá no me quisiera. Me dolió, pero no dejé que lo notara. Le acaricié el pelo hasta que se durmió. Ya no tenía rabia, ni ganas de castigar a nadie. Lo que quería era terminar. Terminar los trámites, cerrar la historia, y centrarme en lo que de verdad importaba, recuperar mi estabilidad y asegurar la de mi hijo. Marta podía seguir con su vida, criar a su hijo como creyera conveniente, construir una nueva familia si le daba la gana. Yo no iba a formar parte de eso. Ni como apoyo, ni como testigo, ni como sombra del pasado. Para ella yo era un error, un fracaso que ya no encajaba en sus nuevas decisiones. El último encuentro fue en el despacho del abogado, con los papeles listos para la firma y la tensión acumulada de meses resumiéndose en un par de folios impresos y 2 bolígrafos sobre la mesa. Marta llegó con 5 minutos de retraso,
vestida con esa forma suya de aparentar entereza aunque se notara en los ojos que no había dormido bien. Saludó en voz baja, con un tono neutro que no era ni frío ni amable, simplemente funcional, como si esto fuera una cita médica. Yo ya estaba allí sentado, con el documento revisado y dispuesto a dejar cerrada aquella etapa sin rodeos, sin escenas, sin ningún tipo de indulgencia emocional. El abogado repasó los puntos uno por uno, explicó lo obvio, confirmó lo acordado, custodia compartida, régimen de visitas flexible, ningún reclamo económico por ninguna de las dos partes, cada uno con lo suyo, sin cruzarse más de lo necesario. Ella escuchó todo en silencio, moviendo la cabeza con pequeños gestos, sin interrumpir ni una sola vez. Cuando llegó el momento de firmar, lo hizo sin titubear, sin mirar en mi dirección, como si llevara días practicando esa firma en su cabeza. Después de firmar, el abogado nos dejó solos unos minutos. Supongo que era su forma de darnos espacio para una conversación final, aunque no lo pidió ni lo sugirió. Simplemente se levantó y salió del despacho con una carpeta bajo el brazo. Nos quedamos ahí, frente a frente, con el eco de nuestras decisiones flotando en la sala. Fue Marta la que rompió el silencio. Me preguntó si realmente no quería decirle nada más. Le dije que todo lo que tenía que decir ya estaba dicho o simplemente no tenía sentido decirlo. Me miró y me dijo que no sabía cómo habíamos llegado a esto, que todo se le había escapado de las manos. Le respondí que no era cierto, que no había sido una cadena de casualidades ni una mala racha, que fue ella quien eligió salir de nuestra vida poco a poco, con pasos firmes, sabiendo en cada momento lo que hacía. Me dijo que no buscaba excusas, que sabía que me había destrozado, pero que una parte de ella aún creía que en algún momento podríamos hablar como personas que compartieron algo importante. Le respondí que yo no hablaba con fantasmas. Se quedó callada, miró al suelo, y luego levantó la vista como si quisiera encontrar algo en mis ojos. No encontró nada. Me preguntó si creía que su hijo iba a crecer sin figura paterna. Le respondí que eso dependía de ella, que podía encontrar a otro, que podía hacerlo sola, que no era mi responsabilidad, y que lo que no iba a permitir era que intentara arrastrarme a una vida que ya no era mía. Le dije que podía contar conmigo para cualquier cosa que tuviera que ver con Leo, pero que lo demás era terreno muerto. Me preguntó si realmente la odiaba. Le dije que no, que si la odiara todo esto me dolería más, pero que ya no sentía nada. Solo cansancio. Un agotamiento tan profundo que ni siquiera me permitía odiar. Bajó la mirada otra vez y me pidió perdón, pero su voz sonaba más a trámite que a arrepentimiento real. Le dije que el perdón no servía para nada cuando llegaba tan tarde, que no era cuestión de decirlo, sino de no haber llegado a necesitarlo. Se levantó, recogió sus cosas, y antes de salir del despacho me preguntó si me molestaría que Leo conociera al bebé cuando naciera. Le respondí que eso no dependía de mí, pero que esperaba que no lo usara como puente para acercarse a mi vida. Me dijo que no lo haría. Que respetaría los límites. Salió sin mirar atrás. Yo me quedé sentado unos segundos más, no por nostalgia, sino por asegurarme de que se había ido de verdad. A partir de ese día, todo fue mucho más simple. Las semanas siguientes me dediqué a normalizar la nueva dinámica con Leo, a crear nuevas rutinas, nuevos espacios, una vida sin referencias a lo anterior. Cambié el salón, pinté el dormitorio, tiré cajas que llevaba años sin abrir. No lo hice por despecho, sino porque me molestaba ver cosas que ya no significaban nada. El viernes siguiente al divorcio, Leo y yo fuimos al cine, cenamos hamburguesas y hablamos durante horas de cosas absurdas. Fue la primera vez en mucho tiempo que me reí sin culpa. Que me sentí bien, sin ruido en la cabeza. Marta cumplió con lo pactado. Las visitas se mantuvieron estables, no hubo reproches, no usó al niño como moneda, no buscó pretextos para aparecer más de la cuenta. El día que nació su hija,
Me mandó un mensaje corto: ya ha nacido. Está bien. Gracias por no impedirme ser madre otra vez, aunque no lo entiendas. No respondí. No porque quisiera ignorarla, sino porque no tenía nada que decir. No me alegré ni me entristecí. Solo lo leí y seguí con mi día. No compartí la noticia con nadie. No le di espacio en mi vida. Un mes después del parto, Marta me pidió que Leo conociera a su hermana. Le pregunté si estaba segura de querer introducir esa relación tan pronto. Me dijo que sí, que el niño preguntaba por ella y que no quería mentirle. Le dije que si ella lo creía conveniente, que adelante. Cuando volvió de aquella visita, Leo me contó que había una cuna muy chula, que el bebé lloraba mucho, y que mamá se veía cansada. No dijo mucho más. Le pregunté si le había gustado conocerla. Me dijo que sí, que era pequeñita, que parecía un muñeco. No hizo preguntas incómodas. No pidió explicaciones. Solo volvió a jugar con sus coches como si nada. El resto del año transcurrió sin sorpresas. Marta y yo manteníamos una comunicación estrictamente necesaria, y yo comencé a salir un poco más, ver gente, reconstruir lo que había dejado de lado por años. No estaba buscando nada serio, ni pareja, ni redención emocional. Solo quería vivir sin el peso constante de la traición a cuestas. Y lo estaba consiguiendo. Cada día dolía menos. Cada día me costaba menos aceptar que la historia había acabado, que lo que alguna vez fue mi vida ya no me pertenecía. Había cerrado esa puerta y no pensaba volver a abrirla. Lo que aprendí de todo esto no es grandioso, no es un descubrimiento espiritual, ni algo digno de repetir como mantra. Lo que aprendí es que nadie está a salvo. Que no importa cuánto creas conocer a alguien, ni cuánto hayas compartido. La gente cambia. Se va. Te traiciona. Y no siempre lo hacen con odio o con intención de herir. A veces lo hacen por cobardía. Por egoísmo. Porque no saben ser leales cuando algo les duele o les pesa. Pero eso no los hace menos responsables. Y también aprendí algo más. Que no soy tan frágil como pensaba. Que sí, me rompieron. Que me humillaron. Que me dejaron solo en mitad de una vida construida con años de esfuerzo. Pero estoy bien. No perfecto. No feliz todos los días. Pero bien. Y eso, después de todo, ya es muchísimo.